Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña, específicamente en la colonia Escalón. Es lunes 20 de junio del año 2016 y hoy, por supuesto, vamos a tratar de hacer un programa amplio, educativo, visualizando todos los esquemas que tienen que ver con una problemática en particular. La ciudad de San Salvador está hecha un caos. Eso es lo que muchos advierten, un caos. Ya es imposible una cantidad tan grande de vehículos que ya casi llega a 1 millón de automotores circulando en las calles en este territorio, principalmente la ciudad de San Salvador, que es la que por supuesto tienen que atravesar todos para poder llegar a sus destinos desde el oriente del país hacia el occidente y viceversa. Es complicada la situación porque ustedes vieron lo que sucedió la semana pasada, jueves para ser más específico, un caos total. Eran las 10 de la noche y nadie podía circular en varias zonas de la capital. Increíble, una cosa que nunca había sucedido y creo yo que hasta nunca lo habíamos visto, y eso es lo más importante, pero son los elementos que se venían sumando a este hecho en particular, que es el tema del alto grado de tráfico que hay en la ciudad. Pero bueno, hoy arranca el plan cero tolerancia del Viceministerio de Transporte. La medida busca de alguna manera contribuir a descongestionar la ciudad, aparte de las grandes obras que se están construyendo para poder también ayudar a eso. Pero ¿es suficiente? Digo, con el plan cero tolerancia, ¿es suficiente? Hay que preguntarnos esto. El BMT ha sido sobrepasado en sus capacidades para poder ayudar a contrarrestar este tema, o hay que ser ingeniosos y buscar otro tipo de medidas como en otras sociedades lo han hecho para poder contribuir a esto. ¿Cuánto le cuesta al país? Importantísimo esto, ¿cuánto le cuesta al país que no tengamos arterias libres? Porque las arterias, las carreteras, son como las arterias nuestras. Nos dan problemas si están congestionadas. Podemos hasta morir si tenemos arterias tapadas. Así es la ciudad. ¿Cuánto le cuesta al país? Una millonada de dinero. Las mismas autoridades lo han reconocido. El mismo ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, ha reconocido que este tema le hace perder día con día una gran cantidad de pisto a los empresarios y por supuesto también a el ingreso al movimiento que hay, el flujo de dinero en nuestro país. Es importante verlo desde varias perspectivas, pero digo yo, también, volviendo al tema, si ha sido sobrepasado el BMT, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe de crear otra instancia paralela que se dedique principalmente al tema del tráfico vehicular particular y que el BMT se quede exclusivamente viendo el tema del transporte público de pasajeros. Bueno, vamos ahora a discutirlo con nuestros invitados, un amplio panel para poder hacerlo y de verdad que están autorizadísimos para poder hacerlo. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez. En lunes 20 de junio del año 2016, hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, esta mañana está con nosotros, me da mucho gusto poder saludarle, Saúl Antonio Castelar, ingeniero especialista en vías y en tránsito. Bienvenido, ingeniero, un gusto saludarle y que por primera vez nos acompañe y ojalá no sea la última. Muchísimas gracias por la invitación, José, te lo agradecemos. Gracias. Y bueno, está con nosotros también esta mañana Eduardo Martel, experto en temas de transporte, ha estado inclusive trabajando en el Viceministerio de Transporte con sus ideas, tratando de ir contribuyendo a buscar soluciones a este tema. Bienvenido, Eduardo, un gusto saludarte. Bienvenido. Bueno, también está con nosotros esta mañana Miguel Castañeda, presidente de la Unión de Empresas Citram, Subes y Cipago. Bienvenido, Miguel, un gusto saludarte. Buenos días, José Nathan Vázquez, gracias. Buenos días a los compañeros panelistas, Saúl y el otro compañero que tenemos tiempo de conocernos, a Eduardo. También buenos días a toda la población que en este momento nos está viendo y escuchando. Decirles que pues es un tema importante a tratar y pues para eso hemos venido aquí. Muy bien, déjenme nada más recordarle a los amigos televidentes que todas las mañanas nos bendicen
con su sintonía, que están activadas desde ya. Puede seguir la cuenta @elinformantex en Twitter. Mande sus insumos, por favor. Usted que todos los días se enfrenta con esta realidad, una triste realidad que va incrementándose, un problema que se ha vuelto crónico, pero que todavía no encontramos la medicina para él. Lo vivimos a diario y esto, por supuesto, genera y desencadena otro tipo de cosas, ¿verdad? En nuestro estado de ánimo, en nuestra psicología, que hasta terminamos peleándonos en las calles. Es increíble, es horroroso cuando estamos en medio del tráfico. Pero bueno, @elinformantex es la cuenta que debe seguir, @TVO Hablemos Clar, si la O al final también es la otra cuenta, y la cuenta del servidor. Estamos en Facebook también y en nuestro canal de YouTube. Por favor, vaya y suscríbase para que pueda tener acceso a todos nuestros materiales audiovisuales. Las entrevistas completas va ahí, le interesa una en particular y usted la puede encontrar para que la disfrute en la comodidad de su hogar. Más adelante somos el único programa de televisión de la mañana de esta naturaleza que le permite a usted interactuar con nosotros. Los demás no lo hacen, nosotros sí, y lo seguiremos impulsando. Segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Por favor, para que usted tome en nota, usted ya está familiarizado, pero por favor haga uso responsable de estas herramientas que le damos para que pueda interactuar con nosotros acá en la producción de la entrevista Hablemos Claro. Recuerde que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos, una cora nada más, y como se dice en el calor popular, y usted está informadísimo de martes a sábado. Encuentra un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro, una fotografía de nuestros invitados y hay una breve reseña de la discusión como la que tendremos ahora. Pues mañana usted encontrará un breve resumen en las páginas interiores del periódico Michero. Muy bien, gracias. Quizás voy a empezar contigo, ingeniero Castelar, haciendo un breve diagnóstico de lo que ocurrió la semana pasada en la ciudad. Yo me imagino que tal vez ustedes también se dieron cuenta o lo enfrentaron o quedaron en medio de esta situación importantísima. Una cosa que nunca se había visto, pero como yo lo digo, día con día esto va sumando hasta que llegamos a una situación como la que ocurrió el pasado jueves. Algunos dicen, es que todos andaban queriendo chupar, todos andaban queriendo comprar el Día del Padre, y eso fue lo que ocurrió. No, yo creo que se conjugan otra serie de elementos que permitieron 10 de la noche, increíble, y todavía no se podía circular en la ciudad. Toda la ciudad casi que estaba, y me atrevo a decir, y lo voy a decir de esta manera porque hay que hablar claro, la ciudad estaba colapsada. Totalmente. Colapsada. ¿Cuál es tu diagnóstico en referencia a esto? Bueno, José, tú ya lo mencionaste, uno de los principales problemas que tenemos es que el espacio vial con el que cuenta la ciudad ya no es suficiente para la cantidad de vehículos que tenemos registrados. 1 millón casi. Y que están circulando. Casi 1 millón, como tú bien señalas. Y ese es quizás el principal problema, y es una cuestión de espacio donde esa cantidad de vehículos no puede seguir circulando. En ese sentido, la teoría de la gestión de transporte te dice que hay 3 maneras para tratar de cambiar esa situación: reducir la cantidad de viajes, que creo que fue uno de los problemas que se dio ese día. Movimos el viernes, por decirlo así, para el día jueves, ya que el viernes era un día feriado y toda la gente normalmente los días viernes tiende a tener una mayor cantidad de viajes. Entonces, esa concentración de viajes que pasó para el jueves hizo que eso colapsara de la manera que nosotros pudimos ver. Otro de los temas que tienen que ver con este problema en este momento son definitivamente las obras que se están construyendo en esta zona en particular, la influencia que tiene el cierre del redondel Masferrer, que también junto con otras obras y también junto con la lluvia en estos tiempos también ayuda a que esos problemas de congestionamiento sean mayores. Entonces tenemos un cóctel, una serie de situaciones que están aunadas para pues redundar en esos congestionamientos que cada vez son mayores. Y ojo, que no, los cierres no son totales. Por ejemplo, en el redondel Masferrer los cierres no son totales. El resultado es que las autoridades han dicho no vamos a contribuir nosotros a generar todavía más complicaciones, más caos, entonces no vamos a hacer un cierre total. Pero igual, el tráfico es bastante lento resultado de estas obras. Pero fíjate que hay unas grandes obras, por ejemplo, la obra que se hizo en Redondel Naciones Unidas con este paso a multinivel. Sí. Pero es que ni esas obras a veces funcionan, hombre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aparte de lo que tú ya dices, que esta cantidad importante de automotores que están circulando, ¿qué otros elementos se conjugarán? ¿Será que las calles ya son insuficientes?
¿O qué otros elementos crees tú, antes de darle la palabra a Eduardo? Sí, definitivamente, y como mencionaba, las calles ya no son suficientes para esa cantidad de vehículos. Además, un sistema como el que tenemos, que no es debidamente operado, en el sentido de tener una gestión de tráfico constante, permanente en cada una de las calles, también tiende a tener estos problemas. Entonces, a la luz de eso, si vemos con buenos ojos iniciativas como las del plan que está iniciando ahora el Viceministerio de Transporte, sí, de tratar de gestionar. Hablar ampliamente de este plan. Muy bien. Eduardo, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva en referencia a este tema? Que tú ya has estado trabajando en esto, ¿verdad? Sí. Pero hay otras autoridades, pero bueno, como un tema que dicen muchos se veía venir. Bueno, para mí una de las causas, una de las variables, mejor dicho, de este problema también es a veces la actitud del mismo conductor. La actitud del mismo conductor de irrespeto a las normas de tránsito. Otra es el llegar a identificar, y como lo mencionó, lo vamos a trabajar más adelante en las medidas que está tomando el BMT, se sabe cuáles son los puntos críticos. Tú mencionabas el tema de los pasos a nivel, que se están construyendo pero como que no funcionaran o no servirían de nada. Al final creo que sí sirven, pero realmente sabemos de que Naciones Unidas, Redondel Maferrer, por ejemplo, con el paso a nivel construido, Navarra, que está próximamente, entiendo yo. Sí. Eso va a ayudar solo a ese punto, a ese nodo, pero realmente el tráfico, la agilización, la fluidez vehicular, realmente va a encontrar algún tope más adelante, por la cantidad de vehículos que van a pasar más rápido. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando falta más de ingeniería de tráfico. Por ejemplo, en las medidas que menciona el BMT, no veo yo, espero que sí exista, no veo yo, por ejemplo, optimización de la red semafórica. ¿Cuántas veces nos topamos que un congestionamiento es el semáforo? A veces, ¿sí? A veces es también el tema de derechos de vía, a veces también el tema de respeto al parqueo. A veces protestas también, ¿verdad? Protestas, exactamente. Pero realmente en general, tú hablas de casi 1 millón de vehículos. Eso es a nivel nacional, pero solo en el área metropolitana estamos hablando aproximadamente de 500,000 de vehículos, un poquito más, registrados, más los que están circulando en sus contornos para ingreso o vehículos de paso en el área metropolitana. Es bastante alta con respecto a la red vial de todo el municipio, de todo el área metropolitana. ¿Qué es lo que nos está faltando también? Nos está faltando ya vías periféricas a esto. ¿Hace cuánto no estaba diseñado? Creo que ya no es válido el diseño que se hizo, en lo que es el anillo periférico, ¿sí? Ya a estas alturas, eso podría llegar a ser un alivio. Es imposible pensar de que las medidas, con muy buena voluntad o muy atinadas que esté haciendo el Viceministerio de Transporte, van a descongestionar o van a ser cerófilas. Es imposible, pero sí por lo menos la idea es el ver realmente cómo yo me desplazo en menos tiempo de un punto a otro. Fíjense, solo para tener un dato, una cifra fría, hasta la primera semana de enero, estamos a junio, la cifra era de 925.264 vehículos a nivel nacional, de los cuales más de 313.000 circulan en la capital. No sé cuál es el mecanismo para poder decir que son 313.000 que circulan en la capital. Pero ojo, yo creo que son más. Sí, pero hay que poner atención a ese dato. Solo capital, pero realmente, capital San Salvador, realmente para llegar a San Salvador tengo que ver, si vengo de Oriente tengo que pasar Ilopango, San Martín, Soyapango. Si yo vengo de Occidente tengo que pasar Santa Tecla, Colón, Cucatlán, Lourdes, exactamente. Entonces, ese dato puede ser demasiado, como tú mencionas, demasiado frío, pero muy sesgado, creo yo, solo para el tema de la circulación. A veces, no a veces, lo que mencionaba Saúl, cuando hay un punto conflictivo, un nodo, un congestionamiento, llámese ahorita lo complicado que puede ser circular por Maferrer, eso es como una onda expansiva. Llega 2-3 kilómetros después, también se siente la repercusión de ese punto. Entonces es imposible pensar de que solo podemos hablar de la circulación de la capital cuando realmente los límites del área metropolitana ya nadie los conoce. A ver, les pregunto una cosa, y aquí Miguel, para que tú le des paso a que nos contesten también Eduardo y Saúl. Esta situación ha sobrepasado las capacidades de las autoridades del BMT. Es que esto es algo como ir alimentando el monstruo, ¿verdad? Y que ya al final ya no podés, ya no son correctivos. Aquí tenés que extirpar, porque ya el cáncer tiene
metástasis, y eso es lo que ha ocurrido, y no se hicieron las obras necesarias para poder proyectarnos de tal manera que no nos ocurriera esta situación, sino que vamos, digamos que el parque vehicular que ya llega a 1 millón y nosotros no tenemos la infraestructura suficiente para esto. Te pregunto, ¿esta situación ha sobrepasado la capacidad instalada de las autoridades mandatadas por ley a hacerlo? Viceministerio de Transporte, porque te voy a reservar también el preguntarte porque en la Ley General del Transporte existe el artículo 49 de la comisión que regula el transporte, es el Consejo General de Transporte, y hay que preguntarnos si este consejo existe o no existe, o es pura paja, pues, ¿verdad? A ver. Mira, Natán, realmente el problema del congestionamiento debió de haberse visto desde hace décadas, cuando que compartíamos con Saúl y Eduardo. El Viceministerio de Transporte está como solo al servicio de transporte público, y institucionalmente el Viceministerio de Transporte debe tener una interrelación con las municipalidades y con una serie de instituciones alrededor de lo que es la movilidad, porque el concepto es la movilidad de todos nosotros, fluidez, los salvadoreños, fluidez. Entonces, lo que se cree inmediatamente es de que la institución por sí puede funcionar, pero la situación es que en la misma Ley General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tal y cual como tú lo mencionas, se creó la comisión reguladora. Para el área de transporte, y tiene incidencias también colaterales en toda la movilidad. Esta comisión reguladora de transporte no ha funcionado, pues el Consejo Superior de Transporte, que era una parte de consenso y legitimidad de generar una concertación de la participación interinstitucional y del consumidor. Esta es una parte bastante democrática de participación. No más que son instancias que recomiendan al viceministerio, y el viceministerio es quien toma la decisión por institución y responsabilidad. Ahora bien, estas partes sí se crearon, era precisamente para que a estas alturas nosotros tuviéramos una serie de inyectores de ideas para que no se diera lo que ahorita se está dando. Ahorita no se ha corregido la importación directa de carros usados de los Estados Unidos. Tú tenés que por los mismos niveles de inseguridad las colonias se cierran con portones. Tú tenés las calles de San Salvador como parqueos, estacionamientos, que recuerdo cuando estaba el doctor Silva, se pusieron unos contadores para parqueos. Parquímetros, pero todo esto va con una política integral. No podés tú desarrollar soluciones aisladas. El transporte masivo es una necesidad. Entonces, para desestimular el uso del rodado privado, tú tenés que estimular el transporte masivo, tal y cual como están con el Citran y otros mecanismos de transporte. Claro, nosotros hubiésemos querido una aerovía, un subterráneo, para desvincularlo de la vía normal, pero el desarrollo de los países va de acorde a su ingreso per cápita, va de acuerdo a su balanza, a sus ingresos que tienen. El caso de la participación del viceministerio como tal debe ser integrando estas instituciones. Y yo voy más allá, yo voy a la formación de un instituto autónomo del transporte, lo compartía antes de entrar al aire, de que es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta es como una parte colateral que le inyecta participación, le inyecta conocimiento, con la participación de diferentes tanques de pensamiento del país, de sectores activos que en un momento dado le den a la sociedad, recojan más que todo los insumos de toda esta situación por la que estamos pasando. De aquí a 5 o 10 años, ¿cómo va a estar San Salvador? Entonces tú tenés una gran cantidad de importación de vehículos de los Estados Unidos y de Europa. Claro, los carros que vienen usados, por ejemplo, estos vienen de autosalvage, o sea, ya los Estados Unidos no te los quieren. Sí. Claro, estos te generan una serie de empleos internos, te generan
para el tapicero, al enderezador. Ingreso de Ingreso del fisco, más de 200 millones. Ha ingresado a la Claro. Hacienda por introducción de esos vehículos, ¿verdad? Pero eso debe de racionalizarse, ¿verdad? Pero para eso ya debió de haber existido ya una política integral en toda la planificación del transporte aéreo, marítimo y la movilidad en general. De no existir estas instituciones, lo que te crea en el viceministerio es una autocracia de poder. Ahora, todos estos elementos que usted ha mencionado, Miguel, deben de estar dentro del instituto, ¿crees tú? Claro. Pero ¿cómo visualizas el instituto? ¿Como una instancia paralela de quien depende o tiene su autonomía para poder tomar decisiones y que el BMT pues se dedique hasta lo que hoy se ha dedicado, que es al tema de transporte público de pasajeros? Yo creería que tampoco es aislado, Natambaki. No podemos aislar un instituto autónomo, tiene que recoger, porque es demasiado la papa caliente de la situación del sector transporte, carga, toda la movilidad del rodado privado, que hay que hacer una serie de planteamientos. No podemos dar una solución de inmediato, tenemos que buscar lo que está haciendo el viceministerio en este momento dado. A mí me parece que son unas medidas paliativas que en alguna medida pueden ayudar, pero hay que ir más al fondo de la situación. Que ya lo vamos a analizar. Ir al fondo de la situación, solo para terminar, ir al fondo de la situación, necesitas instalar este tipo de instrumentos para luego llegar como un proceso de coordinación hacia una institución del Porque, autónomo. discúlpame, pero a mí me parece, ya vamos a entrar a ese tema, pero a mí me parece que son medidas insuficientes. Per se, como tal, esas medidas que va a adoptar a partir de este momento, allá en Caballería tienen detenidas como 50 rastras ya, ¿verdad? Que no van a pasar. Pero ¿tiene la capacidad el BMT para todos los días hacer eso? Exactamente. ¿O solo lo van a hacer ahorita y ya después ya se acabó y volvemos al mismo desorden de siempre? Que esto debió de haberse visto a través de estas instituciones con tanques de pensamiento para plantear a futuro, porque el transporte si no lo planteas a futuro. ¿Y el Consejo General de Transporte existe o no existe? Está en la ley, el Consejo Superior de Transporte, igual que la Comisión, pero falta de aplicación y falta de haber realizado estas instituciones. Entonces no existe. No existe. Pues sí, no existen. No existen. Ahí están en la ley, pero no existen. Una existió cuando Julio Valdivieso existió la Comisión Reguladora, pero luego ya no funcionó. Exacto. A ver, Antonio, dime, ¿qué te parece lo que plantea Miguel? Pero no solo eso. Pregunto, por ejemplo, en temas como la importación de vehículos, ¿se debe comenzar a regular este tipo de cosas? Definitivamente. Uno de los principales problemas que se tiene es que cuando uno ve la calidad de los vehículos que están ingresando, como ya lo señaló Miguel, son vehículos de bajísima calidad que ya están desahuciados, por decirlo así. En Estados Unidos no pueden circular. No pueden circular, vienen acá, medio se reparan, se dejan cosméticamente atractivos, son comprados por las personas, pero en cualquier momento tenemos en la calle bombas de tiempo que pueden representar accidentes serios. Es importante y no se ha señalado que a la fecha se tienen ya cerca de 560 muertos, fallecidos en lo que va del año por accidentes de tránsito, y esa medida no se va a detener si no se pueden controlar esta clase de vehículos. Y fíjate que es bien curioso, hay una cantidad importante de fallecidos, pero los accidentes de tránsito son menores. Sí. O sea, una cosa bien rara, ¿verdad? Sí. Tenés menos accidentes de tránsito, pero tenés más muertos que el año pasado. Así es, y eso te da un poco la idea de que la magnitud o la gravedad de los accidentes que se está teniendo está aumentando, cuando deberían de tomarse medidas para que, a pesar de que hubiesen accidentes, se dieran las condiciones para que estos no fueran tan letales. Y no solo eso, yo digo que para poder aplicar los correctivos, es decir, esto es como un alcohólico, ¿verdad? Claro. Tenés que buscar ayuda, pero tenés que buscar ayuda además, aparte de querer ayudar, pero tenés que buscar para tu enfermedad la medicina correcta, o sea, por las personas que puedan desarrollar la estrategia correcta para poder ayudar a esto. Que digo yo, existirá, se entiende de este fenómeno del congestionamiento vehicular y los costos que tiene para la sociedad salvadoreña, ¿se entenderá desde tu visión en el Viceministerio de Transporte? Personalmente creo que no. Personalmente creo que hace falta todavía armar al viceministerio de más brazo técnico para que puedan realmente desarrollar su trabajo de una mejor manera. Ellos pueden tener la mejor intención, pero es necesario que inviertan en su personal para que realmente estén más capacitados para entender y procesar la problemática y llegar a mejores medidas.
Tú ya lo mencionaste, las medidas que están ellos en este momento implementando, que si son medidas que son suficientes, y la verdad que cuando uno las lee, prácticamente parecen ser que están diciendo, mire, vamos a cumplir con lo que la ley nos obliga a hacer, únicamente. Es decir, el restringir la circulación de vehículos pesados, por ejemplo, el tener una gestión de tráfico, son actividades que les manda la ley, no son actividades novedosas, no son actividades que están fuera, digamos, del alcance normal que el BMT tiene que realizar día con día. Sí. Es lo mismo como en los centros penales. Es lo mismo que las medidas extraordinarias era ponerse más rigurosos en centros penales. Si la ley así dice, si hace rato hubieran hecho eso. Exacto, Pues, es decir... ese es el punto en particular. La ley ahí está. Y aquí no se trata de descubrir la orilla azul de la basílica, sino de aplicar la ley. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. ¿Qué te parece, Martel? Pues mire, realmente comparto en parte lo que dice acá el amigo Miguel Castaneda, pero nosotros realmente en algún momento hicimos con nuestra gremial Asia una propuesta muy similar, solo que no era un instituto, sino que la propuesta era una figura como OPAMS. Es imposible, y OPAMS lo pongo como referencia, ¿verdad? Es imposible que en el área metropolitana se quiera mejorar el tema del tráfico sin involucrar a otras autoridades, a otros entes, transportistas, municipalidades, sector civil, Policía Nacional Civil, que indiscutiblemente está involucrada, pero hay que preguntar realmente qué tanto involucrado está para elaborar los planes, no solo para el tema de las acciones, no solo para el tema de los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta autoridad ya no va a ser solo de dar recomendaciones al ente de viceministerio. Sino de aplicación. Exactamente. Tener incidencia. Exactamente, O sea, ya ser directo. vinculante. Ya el viceministerio sigue con su rol a nivel nacional, es la sombrilla de esta institución, pero ya no es, ya con sus, de nuevo, con sus recursos, que es lo que más falta acá en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pero ya de implementación más directamente. Las políticas. Existen políticas de movilidad que implican no solo el tema de vehículos particulares y circulación, implican el tema también de transporte colectivo, transporte de carga, movilidad peatonal, sobre todo para personas de movilidad reducida. Todas esas deberían de desarrollarlas este instituto y, de nuevo, el llegar a implementarlas. Tú mencionabas qué tan sostenible pueden llegar a ser estas medidas que comenzamos ahora. Siendo sincero, creo que muy poco. Muy poco, quizás yo tengo que son 10 acciones. Creo que muy pocas esas 10 acciones. El tema de lo urdes, que ya hay una cantidad de vehículos de carga detenidos. Realmente tampoco se tiene la capacidad y el espacio para esto. Porque estoy seguro que atrás de estos vehículos parqueados, que han de estar sobre la vía, me imagino, atrás de eso hay otro congestionamiento debido a este tema. Entonces, de nuevo, creo que sí puede ser válida la idea, pero creo que un poquito más, como mencionabas tú al inicio, un poco más agresiva de implementación. A ver, se ha hablado del tema de, Miguel, se ha hablado del tema de horarios escalonados. Sí. Bueno, los pasos a desnivel que se están construyendo para poder contribuir a oxigenar la ciudad. Bueno, en puntos críticos. Pero se ha hablado de horarios escalonados, estamos hablando de un instituto, estamos hablando además de regular la importación ya de vehículos urgentemente, pero ¿quién va a hacer todo eso? ¿Quién? Esa es la gran pregunta. Aquí hay varios aspectos. Hay que crear las leyes para racionalizar, por ejemplo, la importación que no existe, en primer lugar. Hay que hacer la gestión de horarios escalonados y cuando se hace la gestión, yo recuerdo años atrás, empieza la Cámara de Comercio, los mismos tanques de pensamiento, las mismas gremiales, a ver desde su perspectiva de intereses, lógico, claro. Ver los horarios, las instituciones educativas, en fin. Pero para todo eso, Natán, se necesita la participación, tal y cual como decían los compañeros, de integrar, de inyectarle nuevas ideas y participación a diaria. La solución de los problemas que estamos teniendo a nivel urbano se necesita de la participación de las instituciones. Hay que ir a la asamblea a solicitar lo del cambio de horario, hay que ver la participación de esta gente. Puede ser que pudiésemos trabajar antes de la formación o de instalar tal y cual como dice la ley del Consejo Superior, que sería un reto importante políticamente para que esto se dé,
que ya que estamos de moda la participación y los consensos, esto sería una buena iniciativa. Esto daría resultados con la participación del consumidor a que se diseñen una serie de políticas. Está también, por ejemplo, para empezar a racionalizar las placas pares e impares, que en un momento dado que a muchos no les gusta que ha fallado en México, no ha fallado. Está instalada lo de las placas pares e impares. Algunos dicen que esto es igual que estar construyendo calles, que estimular más la participación, el crecimiento vehicular del rodado privado, pero en ese sentido, si creas placas pares e impares, vas también reduciendo la cantidad del impacto, porque el impacto vehicular no solo el congestionamiento, es la polución, lo que genera del medio ambiente, esos carros estacionados en la calle emitiendo gases, ¿verdad?, de monóxido de carbono. Entonces, ahí tenemos enfermedades broncopulmonares, tenemos enfermedades, el hastío del estado físico-mental en los niveles de violencia que tenemos en el país. Somos presa fácil de los ladrones en los estacionamientos. Y los congestionamientos. Lo que te decía yo, a veces yo no sé la policía, pero los retenes no te dan solución en este país. Tal vez por las cuestiones de inseguridad que estamos pasando, sí, pero la inflagrante violación del reglamento de tránsito se persigue a través de los patrullajes, donde te dicen, mira, no cruces a la izquierda, semáforos en rojo. Fíjate lo paradójico del asunto, que este es el mundo al revés. A veces los mismos policías son los que están generando con los retenes el tráfico. Fíjate, solo te pongo un ejemplo. Una estación de policía que está ahí muy conocida por el Congo. Sí, sí. Ahí perdóname, mira, y en qué cabeza cabe. Si hasta, fíjate los países con una visión. Tú tenés que ir a una velocidad adecuada en una autopista rápida. Y si bajas esa velocidad, te ponen una multa. O te toman una fotografía y seguro que te llega la multa. Pero aquí, ahí por ejemplo, vas en una carretera que es una carretera interdepartamental. Sí, sí. Y ahí, ¡pum!, el tope. 3 colas de vehículos en el Congo. O sea, ese tipo de cosas son las que yo digo. Y de 3 carriles te lo convierten en un embudo de un carril. Imagínate, solo ahí salía que la mayor cantidad de multas es por la falta de licencia. O sea, no es por la infracción en sí para agarrar en inflagrancia al que está violando el reglamento de tránsito. Pero tú ves estacionados en carriles preferenciales, carros, pasa la patrulla y no les hace nada. Entonces, es de perseguir la infragrancia de la violación del reglamento de tránsito. En definitiva, sí, una serie de cosas que ustedes están planteando ya, pero que me deja en perspectiva una cosa, aunque no hemos sido tan claros, ingeniero Castelar. Es que entonces quiere decir que esta situación la dejamos crecer tanto que a estas alturas ya ha sobrepasado la capacidad instalada del Viceministerio de Transporte. Aquí ya se trata de tomar otras medidas un poquito más radicales, como decía Miguel, con un organismo con que tenga mayor independencia, aunque dependa del BMT, pero que tenga mayor independencia y que tenga incidencia, que sea vinculante de sus decisiones, para que comience a ver todas las aristas que tiene esta situación, para comenzar a tratar de revertir una cosa como tal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién va a recomendar el hecho de que ya no existan importaciones de los Estados Unidos de vehículos? Aunque esto represente una carga al Estado, porque le vas a bajar la cantidad de dinero que va a ingresar, ese tipo de cosas, pero bajo un esquema técnico. Todo tiene que ser visto bajo un esquema técnico, no solo porque se me antojó, piensa. Así es, exactamente, ya la capacidad que tiene el Viceministerio de Transporte para tratar estos problemas ha sido superada grandemente. Y la verdad es que también es una obligación de todas las personas ya tratar estos temas. Es decir, hemos estado acostumbrados a que el gobierno se encargue de estas problemáticas, pero la verdad es que son problemáticas que nos afectan a todos y como ya bien indicó Eduardo, tiene que haber una interinstitucionalidad, una integración de distintos actores para tratar de resolver este problema. Y en ese sentido sí es importante que se gestionen estos espacios donde pensadores, académicos, organismos relacionados puedan interactuar y puedan unirse y trabajar para poder dar soluciones. Bien, para ir a la pausa, Eduardo. Bueno,
Primero, yo realmente considero de que los horarios escalonados acá en nuestro país ya existen. ¿Sí? ¿A qué horas entran las instituciones educativas, por ejemplo? ¿A qué horas entra el sector gobierno? ¿Y a qué horas entra el sector comercio? No Tal vez espaciarlos un poco más. Podría ser, pero realmente el tema creo que los horarios escalonados... horarios escalonados. Ya están por lo menos funcionando como tal, y el problema a veces es también tenemos más tráfico en la hora de la tarde, que se suma toda la salida de todos los empleados que con respecto a la mañana. Por otro lado, el tema de la policía. Yo sí creo de que la policía pueden haber algunos puntos, como el que tú mencionabas en el Congo, de que no es la mejor manera de manejar el tráfico, pero hay que ver realmente si lo están haciendo por el tema de inseguridad, como decía Miguel, o por el tema de tráfico. Porque yo sí puedo decir de que en el tema de la Manuel Enrique Araujo, Salvador del Mundo, cuando no hay policía, realmente la situación es mucho más crítica. Lo que hablamos en el tema de que eso no solo le corresponde a un viceministerio de transporte, a un policía, sino que también a mí, como usuario de la vía, como responsable de conductor que voy también en la vía, es también el hecho de respetar las normas de tránsito. También tenemos el tema del transporte colectivo. Realmente tenemos una demanda, tenemos una oferta acorde a la demanda, aún en horas bay. Tenemos que considerar eso también. Tenemos que ver realmente de que si no parte, porque no es solo una solución, sino que es la suma de varias. Si una de las partes es la optimización de la red de transporte de las unidades de transporte colectivo a cualquier hora, en hora pico y en hora valle. Eso es lo que podría mencionarle ahorita. Miguel, quiero mostrarles una fotografía. Esta fotografía fue el día de ayer. No sé por qué no carga acá en la... Ya lo tengo alineado, muchachos. Denme un segundito. Solo para que vean ustedes un poquito qué es lo que estamos hablando, y estamos en las situaciones que yo creo que deben de ir cambiando y transformándose. Las 4 personas que fallecieron el día de ayer a la altura de American Park, que por supuesto contribuyó la lluvia, contribuyó la velocidad, la velocidad a la que iban ellos manejando, y el resultado pues fue trágico. Y es lo que voy diciendo, ¿verdad? Que se conjugan una serie de cosas. ¿Para qué? Para permitir que existan desgracias como esta, porque vaya, y aquí creo que tiene relación lo que dicen las autoridades de tránsito, que la mayor cantidad de fallecidos hay mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito porque en los accidentes está muriendo, en un solo accidente está muriendo más gente. ¿Querías decir algo? Sí, este accidente sí es el mismo de la altura de Termos del Río. Sí, exacto. No hay año que no suceda un accidente en esta zona. Si ustedes se recuerdan, hace como 3, 4 Son 2 o 3 accidentes que deben de existir ahí en la zona siempre. Chocó un bus y luego venía un bus de la 202, si mal no me equivoco, que volvió a chocar con... perdón, no volvió, sino que chocó. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que también en el tema de seguridad vial y en el tema de tránsito, todavía no hemos caído en la cuenta de cuánto estamos perdiendo al día por este tipo de siniestros. No estamos cayendo en cuenta, bueno, por lo menos Seguro Social y hospitales públicos sí lo manejan, pero no nos damos cuenta cuánto podríamos llegar a estar invirtiendo y previniendo este tipo de accidentabilidad para evitar estas tragedias. El tema de congestionamiento. Realmente aquí hace falta el poner los números tal cual y llegar a decir, el jueves, por ejemplo, con el cuestionamiento que hubo y las colas, el consumo y todo, ¿cuánto es lo que perdió? Vean ustedes esa imagen. Terrible, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Si hay un punto repetitivo de accidentabilidad, es que está sucediendo algo sobre la vía. Hay exceso de velocidad quizás y no se está previniendo al conductor. Hay quizás peatones atravesando la vía. Hay quizás un mal diseño en el tramo de la carretera. Pero está sucediendo algo que todavía no lo hemos contabilizado para ver realmente cómo lo remediamos. Que hay abuso de velocidad en las carreteras, hay abuso de velocidad. Pues vamos a ir a la pausa.
Vamos a ir a la pausa comercial. Creo que hemos visto algunas de las temáticas que tienen relación con este tema. Creo que en conclusión la postura, la recomendación de ustedes es un instituto regulador, ¿verdad? Instituto regulador, decías tú, Miguel. Un instituto autónomo del transporte. Un instituto autónomo del transporte que dependa del Viceministerio de Transporte, pero con autonomía para la aplicación de la ley y para la recomendación de medidas. Y esto tiene que ser ya. Esto tiene que ser ya urgente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todo el segundo bloque, porque han dicho de que van a ser implacables con la ley. ¿Cuáles son las cosas que van a partir de este lunes que ya están entrando en vigencia? Las medidas se basan básicamente en que los conductores acaten la ley de tránsito y el reglamento para evitar accidentes y que se logre disminuir el congestionamiento vial en las principales calles de San Salvador. ¿Se puede lograr esto con estas medidas que se van a implementar? La disposición para las colonias tienen que ver con las conexiones. Obligar a las colonias que abran los portones, pero no le dan seguridad a la gente y quieren que abran los portones. O sea, Hay que meter un problema con los habitantes. por eso te digo, pero es que si hay inseguridad, la gente tiene derecho a resguardar por lo menos en su casa la seguridad, y hoy los vas a obligar a abrir los portones y no les da seguridad, y la seguridad es obligación del Estado darle seguridad a sus conciudadanos. Bueno, pero no, vea, no hay. Ahora, otro tipo de cosas, ¿verdad? Que se van a hacer, dice medidas se me fueron por acá. Liberación de ejes preferenciales. Exacto. Evitar dobles filas. Son, déjame ver, algunas denominadas como ejes preferenciales se utilizan para aparcamientos debido a que no existe señalización ni aquí, perdón, que lo avalen. Aquí hay una de las medidas, creo yo, muy importantes, es el levantamiento de obstáculos en vía pública no adheridos al suelo. Significa aquellos reservados que a veces yo como propietario de algún comercio o casa pongo enfrente de mi terreno, del negocio, para que no se estacionen o no circulen. Pero aquí realmente dentro de las medidas, que de nuevo, podrían ayudar, hay que ver la sostenibilidad en el tiempo y luego el tema del impacto, pero realmente creo que sí se deben de hacer unas acciones encaminadas, pero de nuevo, aquí es imposible llegarlas a hacer sin el acompañamiento de otras autoridades como las municipales, por ejemplo. Sí, claro, las autoridades municipales. ¿Qué es lo que en las medidas puntuales está? La liberación de ejes preferenciales, que son aquellas calles donde no se permite el estacionamiento de carros, pero aún así no se cumple. Esto es pura paja porque esto no lo cumplen. Además, no permitirá que se haga una tercera fila en las calles con bastante congestionamiento, como Los Chorros, Boulevard Constitución, autopista del Aeropuerto Internacional. Y según el director de tránsito, verificarán la formación de un doble congestionamiento en las calles que colindan a los accesos de centros comerciales, centros educativos, lugares con mucha demanda de personas para evitar el congestionamiento. Las personas que no cumplan con las órdenes del Viceministerio de Transporte serán acreedoras de multas por infringir la ley del reglamento de tránsito. Las mismas pueden ir desde los 11.57 hasta los 57.14 dólares por infracción. Y quienes manejan camiones con mercancías deberán acatar la restricción de paso transporte pesado de 5 de la mañana a 8 de la noche y desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esto es lo que dijeron. Vamos a hablar profundamente de estas medidas. Estas medidas por sí solas van a funcionar, se pueden mantener en el tiempo y en el espacio, o bueno, como siempre, o como ya estamos acostumbrados y nos tienen acostumbrados las autoridades, son llamaradas de dulce. Así le decía mi abuelito. Vamos a la pausa comercial. Bueno, Miguel, comienzo contigo. Per se, estas medidas, ¿crees tú que pueden funcionar? Yo digo que en alguna medida, si no solo estas medidas que entran en vigencia hoy. Por eso. No, y son buenas, nadie está diciendo que son malas.
Estamos hablando de un Mira, complemento de pero una institución. a Martel le da risa. Que es que no, quizás. No, lo que yo te estoy diciendo es esto. Es que vos sos un eterno enamorado, hombre. Por eso que... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Vaya. Por eso crees que van a funcionar. No, pero fíjate que no soy tan ilusionado, porque el Citran lo llevamos a cabo. Pues. Fue un sueño, un trabajo arduo. Ahí está, le está produciendo velocidad a la gente, le está produciendo seguridad, le está produciendo accesibilidad universal. Y eso es bueno, claro. La construcción produjo un embotellamiento y hay que aceptarlo. Pero no solo es eso, sino que a nivel urbano, nacional, todas las urbes a nivel de cabecera departamental, y es por el crecimiento vehicular. Pero, vaya, por ejemplo, les decía fuera de cámara, en este número 7, por ejemplo, el caso de las paradas de buses. Desde hace tiempo, décadas atrás, con diferentes gobiernos, veníamos planteando. Por eso te digo que políticamente está diseñado, y ustedes no me lo van a negar que trabajaron ahí, que la parte vertical de mando en el transporte no se diseñan por políticas nacionales planificadas técnicamente. Creo que eliminaron ingeniería de tránsito. Entonces vas creando una forma de autocracia de poder. Entonces la participación que esté en la ley, que es la Comisión Reguladora, que es el Consejo Superior del Transporte, esta propuesta del Instituto Autónomo del Transporte, si hubiesen trabajado desde hace mucho tiempo, ya los tanques de pensamiento, la participación sectorial, hubiera hecho este tipo de planificación. Las autoislas, las bahías de estacionamiento, ¿qué sucede? Ahí hay taxis parados. Allí los microbuses y buses no controlados administrativamente con la operación de tiempo, ahí se llegan a estacionar a esperar al pasajero y eso obstruye. Pasa la patrulla y a la empresa que está, que solo tiene que recoger y bajar, a esa sanciona. En fin, una serie de aplicaciones creo que deben de ser colaterales a este tipo de planteamiento. Pero no es solo de anunciar, que es bueno, como lo decía el ministro Gerson Martínez, que a mí me pareció bien, que esto va correlativo a un desarrollo de transporte masivo. Así es. ¿Por qué tiene que ir correlativo al transporte masivo? Porque el transporte masivo es una integración social. Ahí viaja mucha gente de diferentes estamentos de la sociedad. Entonces lo integras. Si le das velocidad a este tipo de transporte masivo, seguridad, vos desestimulás el rodado privado a diario del origen-destino. Entonces empezás a desmontar la parte del congestionamiento. Es importantísimo. Entonces, esto va correlativo a la cantidad vehicular. Te quiero preguntar una cosa, tú que estás en esto, y que bueno, ustedes son los pioneros en esto, digamos, el sistema de transporte que sale desde el oriente de la ciudad, desde un centro comercial bastante famoso, hasta ahora llega al Plaza Salvador del Mundo, ¿es parte de la solución o parte del problema? Porque hay quienes consideran que con los congestionamientos en el oriente de la ciudad llegaron, bueno, ya había congestionamiento, pero que con el rodado exclusivo se amplió más. ¿Tú cómo lo ves? Como con el rodado exclusivo, con el sistema de carriles. Sí, exacto. Pues mira, tiene sus efectos, lógicamente, en la construcción del carril y la cantidad del parque vehicular que viene de todo Oriente, y la parte, Oriente me refiero a nivel nacional, sí, todo el interdepartamental, sí, claro. Y la parte de lo que es Soyapango, que es una zona muy populosa, que amerita una demanda de transporte bastante masiva. La idea es que estos sean alimentadores y lleguen hasta la terminal, ¿ya? Pero para eso necesitas suplir la oferta de servicio con una gran cantidad vehicular y la parte, valga la redundancia, de la participación empresarial ha estado diseñada en una gestión de confrontación, porque los liderazgos del transporte se han basado precisamente en la tramitología. Y esa es todavía sigue siendo, o sea, tú te convertís en líder y tú lo sabes, y dirigente, en la medida que más tráfico de influencia tenés en el viceministerio, en la gestión, como una parte de resolverle los problemas al transportista. Cuando en materia de servicio público es la obligación del viceministerio de transporte, ¿ya? Así como la pronta y urgida justicia. Esa es pronta y urgida servicio. Debe de ser así, natural. Entonces, esto mentalmente creó un chip
de gestión empresarial, de que el liderazgo debe de estar basado en en el oportunismo y la gestión, no en la transformación. Entonces, por eso menciono yo, en la parte de transporte público, que debe de ir la gestión diseñada a que se vaya transformando el transporte y asuman la responsabilidad empresarial y la ejecución de la ley en esa transformación. Entonces, cuando me refiero a los alimentadores, deben de estar conscientes que la alimentación hacia la terminal de Oriente les va a reducir costos operacionales, les va a reducir, pero debe tener una conciencia de participación. Pero ¿en qué está basada la gestión empresarial? En lo tradicional, en el choque, en ver de qué manera consigue una situación a través de la violencia, y eso se descartó. Se descartó porque la concertación y la participación es lo que tuvo el privilegio de solución de los problemas. Y en ese sentido, cuando hay que crear la terminal allá por Ilopango, la terminal interdepartamental, que se le está dando a todos los empresarios de la zona de Oriente, hasta hoy no sé si se han puesto de acuerdo o no, pero debe de haber una terminal interdepartamental para que el interdepartamental no entre a hacer más congestionamiento. Lo que planteaba Saúl o tú, los anillos periféricos. Entonces, no son medidas aisladas, Josué. Tienen que ser una serie de integraciones que los tanques de pensamiento, las aportaciones de profesionales. Bueno, aquí, no sé, ustedes académicamente, pero en muchos países ya, después del empirismo y el desarrollo de la sociedad, las universidades mismas tienen materias, especialidades en transporte, vía, movilidad. Acá no sé, he visto, ya hay. Qué bueno que ya exista, pero debe ser la primera maestría. La primera maestría, qué bueno. Y ojalá ustedes la impartan, porque es importante el conocimiento para no dejar el empirismo a un lado. Sí, cómo no. Eduardo, ¿por qué es que no debe entender que no concuerdas del todo con las ideas de Miguel? Perdón, fíjate que sí, realmente, ¿qué es lo peor? No hacer nada. Pues sí, pero de todas maneras estas medidas son estas suficientes medidas ayudan. O son solo medidas cosméticas, o sea, veamos, parches, pues como se le dice. Mira, sí son cosméticas en el sentido de que el día que no llegue la autoridad, el día que no llegue un gestor de tráfico, va a estar la situación que hemos vivido antes de este lunes, ¿sí? Entonces, creo que estas medidas sí van a ayudar. El tema es la sostenibilidad, porque al final, ¿cuál es el peor error realmente? El peor error es llegar a decir cuánto le está costando a un viceministerio de Transporte, a una Policía Nacional Civil, a un Ministerio de Obras Públicas, estas medidas. Cualquiera puede llegar a pensar, eso solo es saldos rojos, pero no, realmente no se tiene la comparación, o espero que sí, de cuál es la situación antes de esto y cuánto se está mejorando. Por ejemplo, solo para terminar la idea, el tema es cuánto yo me estoy ahorrando en tiempo, cuánto estoy consumiendo menos de combustible, cuánto es menos mi desplazamiento. El tema del CITRANS, por ejemplo, tú no mencionabas sobre, que si es solución o es problema. Realmente es imposible pensar de que el CITRANS iba a solucionar el tema, por lo menos a corto tiempo, del tema de tráfico a nivel del área metropolitana. ¿Por qué? Porque es un proyecto para transporte colectivo. ¿Qué es lo que decían algunos estudios? Algunos estudios decían que para el 2012, el 50% de la población del área metropolitana se desplazaba en transporte colectivo y la otra mitad en particular. Y eso iba disminuyendo el colectivo y aumentando el particular, haciendo mucho más el congestionamiento a nivel del área metropolitana. Entonces, para mí, el CITRANS sí es solución. Falta las ampliaciones, falta las alimentadoras, falta el tema de reubicación de las terminales. Pero, en fin, creo que estas medidas, como las estamos viendo ahorita en pantalla, podrían llegar a ayudar, pero realmente se tienen los conocimientos de cuánto se estaba gastando y cuánto se está invirtiendo, cuánto se está ahorrando ahorita. Creo que vean eso es lo que está ocurriendo ahorita frente al regimiento de caballería, la cantidad una cantidad importante de camiones que han sido detenidos. Ahora, ¿cuánto todos los días vas a tener la capacidad de hacer eso? A eso me refiero yo. Porque, como dice Miguel, esto ayuda. Sacar ese montón de camiones pesados que no entren a la ciudad
Pero las implicaciones que esto va a tener, Miguel, y por dónde van a pasar estos camiones, por dónde los vas a dirigir. Porque mira, se hizo una medida con los cañeros, ¿te recuerdan ustedes? Sí. Que les dan horario de entrada. Yo creo que la cuestión de horario es bien importante en este tipo de soluciones. Que sepa ya el empresario que de carga que de tales y así se van ordenando con los productores. Pues. Exactamente. Sí. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, pero vayamos y entremos en materia. Entonces, ¿puede funcionar o debe de ir, ingeniero, aunado con otras medidas? Definitivamente tienen que haber otras medidas. Volvíamos al tema que tocamos al principio. No podemos definitivamente solamente felicitar al BMT por aplicar la ley, que es básicamente lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que deben de hacer además? Estamos aplicando la ley y a partir de eso vamos a tratar de controlar el tráfico. Definitivamente la aplicación de la ley va a tener un impacto positivo, lo esperamos, pero es necesario ir más allá para buscar otras alternativas que realmente sean de mayor largo plazo. En este tema, y ya se tocó, el CITRAMS, por ejemplo, es fundamental, la promoción del transporte público. Es necesario realmente que esa cantidad de viajes que actualmente se realizan en transporte privado puedan pasarse, pueda una proporción pasarse a realizarse en transporte colectivo, que es mucho más adecuado. Fíjate que estaba leyendo curiosamente que el presidente de Suiza, sí. Escúchalo bien, en tren viaja a su despacho. Así es. Increíble, digo yo. Y esa debería de ser el anhelo que todos los que estamos involucrados en el transporte tenemos que tener para este país. Que todas las personas... Según guardia de seguridad. Exactamente. Según agente de seguridad. Exactamente. Y ese anhelo pasa... hablando de Suiza. No, pero el anhelo pasa... claro. Por eso, yo sé que me entendés eso, Miguel, o sea, de lo que estamos hablando. Claro. ¿Verdad? Entonces, digo yo, estas grandes sociedades, y nosotros que nos preciamos, aunque es una democracia insípida, deberíamos de llevar esto hacia allá, ¿verdad? Hacia allá, a que todos los transportistas tengan esa visión, transporte público de pasajeros, tengan esa visión, porque si el transporte es seguro, si el transporte es cómodo, es rápido, si te va a implicar que te van a mover rápido, yo creo que la gente va a comenzar a hacerlo suyo, a dejar los vehículos en su casa. No, mira, si nos sale más barato. En Nueva York, tú que viviste allá, te diste cuenta cómo funciona el transporte masivo. Pues. O sea, te arruina más la vida andar en un carro y ocupas el transporte masivo. Así es. El anhelo de toda persona es definitivamente lograr obtener los fondos para su propio carrito, dado que las condiciones son negativas en este momento de inseguridad, el tema de falta de control. Entonces, ese cambio de mentalidad, o sea, que se generen las condiciones para que el transporte público prime sobre el transporte privado, es por lo cual debemos de trabajar todos. Y ahí es donde hace falta la unión de esfuerzos, tanto técnicos como institucionales, para lograr ese objetivo. En definitivo así es, pero de todas maneras creo yo que la implementación y sobre todo a afectarle el bolsillo a la gente. Los que incumplan van a tener que pagar multas, la mayor hasta de 57.14. ¿Ustedes creen que estas multas son demasiado blandas? ¿Se podría incrementar, o sea, afectarle todavía más la bolsa a la gente? Mire, yo creo que sí hay multas que deberían, mejor dicho, acciones indebidas que sí deberían de sancionarte quizás un poco más grave, pero creo que esas sanciones deberían de ir más... esas sanciones más graves deberían ir más en función del tema de inseguridad vial, en función de los siniestros en la red vial. ¿Por qué? Porque ahí es donde quizás estamos, los números que mencionaba Saúl, son alarmantes realmente. En el tema de tráfico, hay que ponerse a pensar realmente, si yo paro un vehículo en la hora pico para ponerle una multa, ¿cuánto tiempo yo me tardo como policía en implementarla? Y la cola que genera al respecto. Ahí podría pensarse en otros sistemas mucho más modernos de captación de multas por medios digitales para saber realmente quiénes son con la placa y ya comenzar a mandárselos a sus respectivas residencias según tarjetas de circulación o licencia. En definitivo, vean la noticia que les decía, no es paja, miren, yo no me ando inventando nada, ahí está. El presidente de Suiza va al trabajo en tren. Y hay algo que es un hecho. Si lográramos nosotros que nuestros diputados o nuestros viceministros... Ojalá que los diputados viajen utilizaran nuestro transporte público, estoy seguro. No van a querer utilizar el transporte, el normal. El normal, en ese momento entonces cambiarían las cosas, porque sufriendo de manera personal, ahí está. Pero tú te fijas que ya hay un estímulo, por ejemplo, en el transporte masivo, el caso del CITRAN,
no quiero hacer un comercial al respecto por nuestra iniciativa, pero realmente las grandes colas que hace la gente, yo le pregunto a algunos empleados, es la velocidad que tiene, los niveles de seguridad, Sí, pero, la accesibilidad. pero ya entraste a un tema en particular. Ya, o sea, ustedes se están quedando cortos. Necesitan más unidades Más oferta. para que la Más gente demanda. pues no espere tanto. Claro, ¿Qué te parece? claro, pues sí, pero ahí hay que ya conseguir el dinerito afuera y es lo que cuesta, pues. Esas son las gestiones que se están haciendo. Si el gobierno dedicara un presupuesto, en Guatemala, por ejemplo, allá, si ustedes se dieron cuenta, allá directamente el gobierno, Municipal. el caso, no me acuerdo qué presidente estaba, pero en ese gobierno, vaya, porque son dos estilos. La municipalidad maneja lo que es el transporte urbano, ¿verdad? Que se lo ha dado la municipalidad, la que lo maneja. Sí. Tiene sus problemas, porque la municipalidad, a veces cuando estás en déficit por la parte de tarifa, sacrificas una serie de proyectos de tipo social comunitario para inyectarle plata al transporte colectivo. Una serie de situaciones. En el caso nuestro está centralizada la administración en el BMT y la parte de gestión empresarial privada es la que realiza esto. Entonces, a mi manera de ver, cuando ya estimulas un transporte como este, la gente lo va haciendo suyo y va masificando. Bien. Por eso es necesario, insisto, reitero, la búsqueda de una institucionalidad colateral al BMT. Ahora, el punto bien importante y demostrado está que si la gente le da seguridad, si le da buen servicio, comodidad, la gente paga más por él. De hecho, muchas rutas comenzaron ya a cambiar su flota de autobuses, muchas rutas, casi creo que una gran cantidad de ellas, sí, para poder cobrar una tarifa preferencial. El BMT se los ha autorizado y han tenido mucha demanda. La gente está utilizando esos autobuses con aire acondicionado, van cerraditos, no va gente parada mayormente. Entonces, y tú ves que nueva imagen se le da ya a las rutas tradicionales. Aquí podemos ver la 52, etcétera, la 29. Exacto. Muchas rutas que antes eran violentas, que estaban en una actitud diferente sobre lo que mencionaba, sí, han asumido una responsabilidad y eso es bueno. Entonces empezás a cambiar la imagen. ¿Cómo haces, ingeniero, para ir cambiándole la mentalidad a la gente? Pero obviamente tenés que darle un buen servicio para que la gente deje sus vehículos y eso sí, te digo, eso sí impactaría, pero sensiblemente en el tema del congestionamiento vehicular. Pues si dejas tu carro para el fin de semana que vas a la mayor carga y todos los días te vas como el presidente de Suiza en el transporte público masivo de pasajeros, pero obviamente que esto pase por sacar, mira, el abuso que tienen los transportistas en lo tradicional, abusadores, paran donde quiera, maltratan a la gente. O sea, una cosa horrorosa. Eso es lo que tienes tú que ir cambiando. Sí. Eso es lo que tiene que ir cambiando en la sociedad. Más planificación, ¿sí? Una estrategia más planificada de la visión que querés como país para un tema muy importante, transversal, como es el transporte público de pasajeros. Y sobre todo en este momento hay un tema externo, pero que afecta de manera grande, digamos, ese interés que tiene la gente por recluirse en un transporte privado, que es el tema de la seguridad. Es necesario realmente que se pueda resolver ese tema, volver el transporte lo suficientemente seguro, garantía de puerta a puerta, de que yo me voy a poder trasladar sin tener un problema en cualquier espacio público para volverlo atractivo. Entonces, tratando ese tema de seguridad, por supuesto, se tienen que tomar las medidas para tocar esos otros temas que tú bien has señalado, ¿no? El tema de los abusos que tradicionalmente se han tenido en el transporte tradicional, los abusos también que se tienen en la calle, en la manera en que los transportistas a veces conducen. Mejorar ese tipo de situaciones también es importante y va a ayudar a que la oferta de transporte colectivo que se tiene sea más atractiva y por lo tanto algunas personas puedan considerar dejar sus vehículos al menos durante la semana. Eduardo. Pues yo creo de que realmente esto es un tema de país. Es imposible el que a nadie le afecte el tema de congestionamiento, ya sea en hora pico, en hora valle o accidentabilidad. Es imposible. Entonces, como tal, debería de tomarse las medidas y las acciones para esto. E involucrar no solo, como lo mencionábamos aquí con mis compañeros panelistas, el tema de instituciones, las que siempre están, el Viceministerio de la Policía, la Cámara de Comercio, sino que también ya el tema aún de educación.
el tema del Ministerio de Educación, el tema de los ministerios grandes, el tema de involucrar a todos nosotros los salvadoreños, para no solo el hecho de llegar a decir, mire, no hay necesidad de decirle respete las normas de tránsito, usted sabe que todos sabemos que la debemos de respetar, sino que también el hecho de poner nuestras acciones a disposición en el hecho de no hacer tercera fila, saber de que si yo hago una tercera fila, atrás va a venir alguien más, todavía quizás con mucho menos tiempo que yo, que se levantó tarde, lo que sea, pero que los demás no tienen la culpa, y respetando las normas. ¿Qué pasa si yo las respeto? Entonces podríamos tener una mejor circulación. El tema del transporte colectivo, indiscutiblemente, las rutas que han mejorado su servicio, su flota. Eso es bueno, pero realmente, ¿de qué me sirve a mí? Si yo conozco una persona, por ejemplo, que de Ilopango está saliendo, y asciende a ver mucho, y todavía mucho más temprano, está saliendo a las 4:30 de la madrugada para estar en su oficina de trabajo a las 8 de la mañana. ¿Qué es eso? Salir a las 4:30 y todo ese tiempo de recorrido de transporte colectivo. Eso no es calidad de vida realmente. Yo podría ir en una unidad en buenas condiciones, pero de nada me sirve si mi tiempo de desplazamiento es casi el mismo. Me lo mejora. O más peor, exactamente. Me lo en tu vehículo. Exactamente, me lo mejora mi desplazamiento en temas de calidad, pero no en tiempo. Entonces, ahí también hay que ver realmente la inversión que se está haciendo al tema del transporte colectivo, de ampliar las rutas y optimizarlas sobre todo. El tema del Citrams, para mí realmente es un tema que sí está funcionando, pero que a corto plazo, como lo mencionábamos hace un momento, el comentario de más inversión, las unidades, y que no son 5 centavos, estamos claros, ¿verdad? Es realmente cuáles son las prioridades de movilidad que tenemos en nuestro país. Sí, bueno, vamos a ir a la pausa. Los costos a la economía por no tener un tráfico fluido en las carreteras. Es importante. ¿Cuánto le cuesta al país eso? Y también el tema, bueno, ustedes ya hicieron las propuestas. Yo esperaría que a ingenieros, tú ya has estado en BMT, que los llamen, hombre. Que los llamen y comiencen ustedes a aportar sus ideas. No venimos para eso al programa. No, claro, pero fíjate todo lo que están proponiendo. No están descubriendo la orilla azul de la Basinica. Son cosas que se pueden hacer, pero como dice usted, ingeniero, es que lo que se debe tener es visión estratégica, planificación y poner en los cargos a las personas idóneas, adecuadas. Que ya dejemos de poner gente por político, porque le quiero hacer un favor, ¿verdad? No que vayan allá las personas que necesitan estar ahí para poder hacer funcionar el país, así de sencillo. Los costos para la economía por no tener un tráfico fluido en las carreteras, y vamos a interactuar con la gente en el segmento de opinión ciudadana. Están llegando comentarios también a las redes sociales, y les vamos a dar lectura, les vamos a dar respuesta a todos y cada uno de ellos. Pausa comercial, la última de la mañana en Hablemos Claro. Agradezco su sintonía, ya regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, estamos de regreso y vamos a la recta final de la entrevista esta mañana. Importante decir, ingeniero, las implicaciones que tiene para la economía el hecho de que no tengamos fluidez en el tráfico. Sí. Es bastante grande, ¿no? Es más grande de lo que las autoridades realmente han considerado. Se tienen estudios en otros lados de que el congestionamiento puede llegar a incidir hasta en un 10% del PIB, a llegar a ser el 10% del PIB. Que es un número considerable para cualquier país, y más en uno como nosotros donde tenemos tantos recursos limitados. Entonces
trabajar y dedicar recursos a controlar y a mejorar la situación del tráfico realmente vale la pena y es fundamental para mejorar la situación. Bueno, déjenme nada más para que interactuemos con la ciudadanía en el segmento de opinión ciudadana, porque es importante escucharles. 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Ya a partir de este momento puede activar usted las líneas telefónicas y más adelante también todavía es momento para que pueda mandar sus comentarios en el segmento de redes sociales para que por favorcito más adelante le damos lectura también y vamos a tratar de que nuestros invitados esta mañana le puedan dar respuesta a sus inquietudes y sus comentarios. Lo interrumpía, pero en realidad la dimensión que esto tiene es importante. Pues vamos a ir ya al teléfono porque ya está la gente ya es pendiente de la entrevista esta mañana. Y me agrada porque la gente todos los días espera el segmento de opinión ciudadana. Somos la única entrevista que le permitimos a usted esta herramienta. ¿De dónde me llama mi amigo y cuál es su comentario? Aquí San Salvador, José. Adelante. Un gusto. Yo he escuchado muchas verdades de parte de tus invitados y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Uno, la situación de los carros usados. Pero también habría que ver una estadística de cuántos carros chocados que traen de Estados Unidos ocasionan estos accidentes, ¿verdad? No nada más nos podemos tirar hacia el agua. También la situación del transporte, que sí hay que dignificarlo, modernizarlo y toda la cosa, pero si esto ya no se aguanta con la apertura del Citrans y el Calvario, que todos tenemos que echarnos sobre la Juan Pablo y sobre el Boulevard del Ejército, debido al Citrans, sinceramente ahí es contradictorio, con que las autoridades tengan que hacer su papel. Si la verdad es que una administración se nota porque tiene que hacer su trabajo, no por lo bueno o malo que haga. Lo malo se le tiene que criticar y lo malo que ha hecho es que no hace cumplir las leyes. Ahora bien, con la situación esta de, la seguridad, yo creo que definitivamente el transporte tiene que ser dignificado, pero la pregunta es, ¿y por qué no han sacado las terminales de buses Occidente y Oriente? ¿Qué gran poder tienen? Y es ahí donde se vuelve perversa la situación, porque una acción para mejorar el tráfico ya se hubiera hecho, pero son cantidades de dinero que se dejan de percibir a través del pago de la gasolina y el IVA, que eso creo yo que frena al Estado para no hacer algo efectivo, pero yo puedo estar equivocado. Un saludo a tus invitados, gracias. Muy bien, cómo no, seguimos por favor para recibir más llamados al 22630023 y 22649179, los teléfonos en el estudio para que comparta con nosotros e interactúe el segmento de opinión ciudadana de la entrevista Hablemos Claro esta mañana de lunes 20 de junio del año 2016. El tema Eduardo, de las implicaciones que tiene para la economía, ¿verdad? Que es de verdad que es bastante grande. Sí, mire, yo realmente no me atrevería a decir de que si el congestionamiento le ayuda a recabar más impuestos al Estado por más consumo de combustible, porque realmente lo que sucede es que de alguna manera, si yo no lo gasto, en teoría, ¿verdad? Si yo no lo gasto en el tema de combustible, lo podría estar gastando en otros rubros, pero siempre genero este motivo o estimulo al tema de la economía. Muy bien, vamos a otro llamado. Buenos días, ¿desde qué punto de la República me llama y cuál es su comentario? Buenos días. Adelante, mi amigo. Le hablo aquí de San Vicente, don Josué. Adelante, por favor. Fíjese que me parece excelente me parece excelente lo que estos señores están proponiendo. Y yo, que viajo de San Vicente a San Salvador, a mí me gustaría de que ellos tomaran carta en el asunto, como habló el amigo televidente hace un rato, de que la terminal la pusieran aquí en San Martín, para los que vamos de San Vicente, para que así todos estos buses que entran de San Vicente, San Miguel, Hilo Vasco, Sensunte, no entraran hasta el centro, sino que nos quedáramos hasta San Martín, porque ese gran trabazón, ese gran nudo que se hace ahí por Soyapango, eso es terrible. Y eso a mí me parece excelente que el Citrán esté funcionando y vaya a funcionar pues hasta llegar a Santa Tecla y todos sus alrededores. Excelente. Yo sé que todos necesitamos ganar el pan de cada día, pero por los vendedores que se suben, puchica, mano, y ese es un gran hostigamiento, solamente, y bendiciones. Gracias, muy amable, muy acertado creo yo, porque entendería yo que el sacar las terminales del área urbana hacia la periferia es otra de las medidas que ya se van a comenzar a implementar, pero que todavía no se hacen, Miguel. Sí, esto no es nada fácil.
solo la parte de tecnología, de los controles de pizarras, del sistema de operación y de seguridad, todo ese monitoreo de instalación, la accesibilidad interna de ascensores, de bandas de movimiento. Instalar eso no ha sido nada fácil, y pues el MOP lo está haciendo, y nosotros creemos que eso ya para la primera semana del mes que viene va a empezar a funcionar. Muy bien, buenos días, su comentario, ¿desde dónde me llama? Buenos días, de aquí del Puerto de la Libertad. Adelante, amigo. Sí, yo le quiero preguntar ahí al señor Castañeda, que es el dueño o propietario no soy del dueño, Citran, no soy dueño, proyecto millonario. eso. Sí. Lo que yo quiero saber, ¿en qué ellos benefician a la población? Por ejemplo, en las escuelas, si ellos dan becas para estudiantes que van saliendo de bachillerato, para becarlos a distintas universidades. Y esto sería para todos los del transporte público, porque quieranse o no, es del Estado que ellos se benefician. Le estoy citando ¿cómo llaman los dueños de aquí del Puerto de la Libertad? Que hasta gasolinera tienen, ¿verdad? A ver si ellos colaboran con eso para ayudarles a la niñez. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo no? Vamos a otro llamado desde otro punto de la República. Adelante con su comentario y de dónde me llama. Aló. Adelante, mi amigo. Buenos días, felicitaciones por tu programa. ¿De dónde me llama? De aquí de San Salvador. Adelante, por favor. Fíjate que son situaciones a veces bien sencillas las que hacen complicar el tráfico. Por lo menos yo vivo aquí en la zona de Soyapango. Pareciera ser que los delegados de tránsito y los policías de tránsito están en función de un buen funcionamiento del Citran y no del público en general. Te pongo un ejemplo bien fácil. El tráfico aquí para Santa Lucía son las 9 de la noche y no mejora. ¿Por qué? Porque los delegados se dan a la tarea de azaparar el tráfico para que la gente que baja del Citran cruce la calle, estando la pasarela. Sí. Igual la gente por abordar el bus, la gente que baja del Citran para abordar buses, porque la mayoría de gente usa el Citran para venirse para Soyapango, luego ahí aborda las 29 o qué sé yo, las que van para el oriente del país, y lo hacen a la orilla del Boulevard del Ejército. La gente camina para abajo ahí en el Boulevard, en la zona del Boulevard. Sí. ¿Qué hace eso? Hace más tráfico, y los delegados apoyan eso, en vez de hacerle ver a la gente que tienen que irse a la parada de buses para que las cosas funcionen. Son situaciones bien sencillas que pueden ayudar a que mejore el tráfico. Muchas gracias. Sí, cómo no. En efecto, pensaría yo que otro punto que es importante, fíjense, y si existe la policía de tránsito, ¿para qué hay delegados del tráfico? ¿Cómo se llaman las figuras? Gestores. Del tráfico. ¿Sabe? Para mí realmente es una figura que cercano lo tenemos la experiencia de Ciudad de Guatemala, porque realmente ellos, que anteriormente eran delegados de tránsito, que creo que todavía existen en el Viceministerio de Transporte, ellos le llaman gestores de tráfico, son realmente aquellos que ayudan puntualmente al tema de tráfico en algunas intersecciones. Por ejemplo, lo teníamos acá en Naciones Unidas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Indiscutiblemente un policía de tránsito tiene una formación mucho más completa, no solo en el tema de tráfico, sino que es policía en sí. En cambio, un gestor de tráfico, entiendo yo que es alguien contratado, que esperaría yo que se le diera algún tipo de inducción, y 1 o 2 meses ya va a la calle. Esa creo que es en sí la diferencia. ¿Y por qué se necesita? Creo que es mucho más fácil una contratación de gestores de tráfico, creo yo, ¿verdad? Que en la época lo hacíamos con delegados de tránsito, que tener a policías. ¿Y cuánto cuesta un policía? Por ejemplo, el tenerlo, pues siempre andan en pareja, en una intersección, ¿y cuánto costaría un gestor de tráfico? Sí, pero de todas maneras yo creo que es una duplicidad de funciones. A pesar de eso, inclusive hasta una carga para el presupuesto del Estado, ¿verdad? Porque si existe yo lo que digo es que la gente tiene razón cuando dice que cuando hay esos grandes congestionamientos no aparece ni un policía de tránsito. El jueves fue el ejemplo más claro de eso. Brillaron por su ausencia todos los que trabajan en la policía de tránsito.
Es más, hay gente que dice que ni existe la policía de tránsito. Sí. Buenos días, su comentario y ¿de dónde me llama? Buenos días. ¿De dónde llama, amigo? Le llamamos de aquí de la Santa Lucía. Adelante, mi amigo. Gracias. Fíjese que yo quiero hacer un comentario que realmente no le va a pasar desapercibido al señor Castañeda. ¿verdad? Ajá. La situación con respecto a lo del Citran, yo creo que sí ha funcionado mucho para muchas personas que trabajan en el lado del poniente. El poniente de la ciudad. Pero realmente a esta hora es caótico ver que da una gran tristeza que uno va en un bus normal de aquí de la Santa Lucía y ver que el carril del Citran está solo y uno está 45 o una hora llorando allí en la Trabazón. Realmente deberían de tomar algunas medidas como exigirle, digamos, a los buceros, mientras no saquen los buses que van hasta San Salvador, que les podían dar oportunidad de que se vayan sobre el carril del Citran y que los carros particulares se queden en lo que es el carril normal, para poder descongestionar y no hacernos pasar ese caos todos los días ahí en el bulevar. Muchas gracias. Y esa es una muy buena pregunta, Miguel. Si sacás los autobuses del transporte público de pasajeros tradicional, ¿mejoraría el tráfico ahí en la zona? Claro, pero para eso está diseñado, planificado la parte del servicio de la terminal, de integración y los alimentadores. Si metiésemos los buses en los carriles, ya tenemos, eso fue planificado de esa manera, las estaciones de abordaje y desabordaje de los pasajeros, de tal manera que es para los sistemas articulados. Entonces atrofias un sistema que está diseñado para darle velocidad si metes el otro sistema. Eso lógicamente se va a descongestionar en la medida que vayamos convirtiendo la zona de Soyapango en alimentadores, en la medida que hacer la terminal de Ilopango, que es interdepartamental, todo ese flujo vehicular de buses lo vas a disminuir. Buenos días, mi amigo, ¿de dónde me llama y su comentario? De San Salvador, de la colonia de Santa Marta. Adelante, mi amigo. Ya tengo un tiempito de venirlo viendo y todo, y solo quiero vertir mi comentario con el señor Castaneda. Vaya. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros en el transporte público tenemos, yo estuve un tiempito en Nueva York, y allá los buses en la zona de Long Island circulan cada hora, no cada 5 minutos o 3 minutos? Tienen una agenda establecida de horario, ¿verdad? Exactamente, cada hora. Y son puntualísimos. Es muy raro que un bus que tiene ahí la planificación en la parada que va a llegar, llegue tarde. Y una parada se hace, un ejemplo, si usted está en la 49, puede caminar prácticamente hasta la Universidad Nacional la gente. Así es en Estados Unidos. ¿Y por qué aquí, sea la parada donde les ronca la gana? Yo conduzco una motocicleta, voy con mi niño, mi esposa a un colegio, y para llegar de la colonia Santa Marta, si usted conoce, a la zona de San Marcos, al colegio del Tabernáculo, me tardo mis 20 minutos, cuando lo puedo hacer en 3, porque los buses le van obstaculizando a usted tremendamente, o sea, y van 2 pelones a veces en el bus. Es lo que yo decía, ¿verdad? Es lo que yo decía, porque fíjate que hay una situación bastante complicada. El sistema tradicional está cargado de muchos vicios. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo transformas? Yo digo que los empresarios están haciendo su esfuerzo, pero sí tiene razón cuando él dice que lo van parando por todos lados donde quieren y tiran a la gente donde quieren. Es esa dinámica, esa filosofía la que se debe de cambiar. No, yo creo que ese tipo de críticas hay que aceptarlas y asumir la responsabilidad para darle un buen servicio a la gente. Son de las cosas que yo decía al principio. Tanto la gestión empresarial como la gestión del viceministerio deben de conllevar esa parte para ir resolviendo ese tipo. Esos problemas debieron de haberse resuelto hace muchos años atrás. Bien, vamos a ir a redes sociales a leer un par de comentarios que nos han llegado para poder ir a las conclusiones con ustedes, caballeros, esta mañana en la entrevista.
Bien, vamos a leer los comentarios acá, por favor. Wilber Escobar dice, pese a la presencia policial, se hicieron del ojo pacho ante las agresiones del FMLN. Bueno, tiene que ver esto con la confrontación que hubo ayer en Plaza Salvador del Mundo entre representantes del movimiento Democracia Limpia y militantes del FMLN y algunos diputados, que creo que terminó hasta en algunos conatos de violencia, y que el presidente de Democracia Limpia, Paul Steiner, fue inclusive a poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las agresiones. Cesans dice, ¿se han puesto a pensar el relajo que va a hacer cuando comiencen a circular esos camiones después de las 8 de la mañana? Sí, pues sí hay que pensar en eso también, ¿verdad? Marcel dice, saquen buses viejos que solo los mantienen para lograr subsidio, ya no más prórroga de 20 años. Y Marcel dice, basta que vayan a Metro y van a ver que se juntan hasta 4 coster y 3 buses de la 44. Dice. A Alberto Berríos dice, ¿cuándo dejará de circular el transporte público por el Boulevard del Ejército para descongestionar el tráfico? Dice, los empresarios sacan buses viejos en horas tranquilas solo para decir que trabajan y cobrar subsidio. Hoy no existe especial, dice. Estos son los comentarios y vamos a darle respuesta a todos cada uno de ellos con nuestros invitados esta mañana. Bueno, a ver, ingeniero, ¿qué le parecen los llamados telefónicos y los comentarios en redes? Han sido comentarios que agradecemos y que han sido también muy acertados. El tema del transporte colectivo en este momento está incidiendo de manera negativa en el congestionamiento que tenemos y está también presentando una imagen negativa que vuelve el transporte poco atractivo e estimula la compra de vehículos privados. Es necesario definitivamente que si se va a aplicar la ley, esta se aplique de una manera más rigurosa en el transporte colectivo, que los empresarios que ya están haciendo su esfuerzo también insistan en mejorar la calidad del servicio que brindan para mejorar esta situación. Definitivamente. Eduardo. Pues creo que es una muestra del sentir de la población. Es una muestra en el sentido de ver más acciones y más efectividad para una movilidad más eficiente en nuestra área metropolitana y en San Vicente, en Santana, en San Miguel, dependiendo de donde se viva. Ahora bien, el tema del transporte colectivo, indiscutiblemente creo de que estas medidas, a pesar de que mencionen el tema del transporte colectivo, debe de ir amarrado, concatenada el tema de la optimización de estas. Realmente creo que ya no es válido y ya no cuenta el hecho de solo circular las unidades por circular a lo largo del día. Entiendo que las rutas tienen un sistema de frecuencias y cantidad de unidades trabajando al día, pero al final debería de eso optimizarse y saber realmente cuáles son las rutas que podrían llegar a unirse y optimizar todos los recorridos y las frecuencias de cada una de ellas para tener menos unidades de transporte colectivo en la calle. Mencionaba uno de los amigos el tema de la experiencia en Estados Unidos. Realmente creo que son universos muy distintos. Realmente ahora, en algún momento nosotros hicimos para algunos de los proyectos encuestas de transporte colectivo y algunos de los usuarios nos decían que el transporte colectivo era ideal porque pasaba cada 5 minutos. Pongámonos a pensar si realmente de 5 minutos, no nos vayamos a la hora, pasase cada media hora, cada 20, 25 minutos. Podría ser una frecuencia bastante ideal y óptima. Pero estamos hablando que sería lo real para nuestro sistema, ya que en teoría el 50% de nuestra población en el área metropolitana, en el interior es más, se desplaza en transporte colectivo. Creería yo que no, porque estamos hablando que en ciudades como Nueva York existe también un metro de que se une y se traslapa con un transporte colectivo rodado, como son los buses. Entonces creo de que la comparación no es muy válida, pero sí creo que se debe optimizar las frecuencias y los itinerarios de las rutas de transporte colectivo en nuestro país. Miguel, conclusiones. Conclusiones para mí, un bus te mueve 50 pasajeros, un carro 1.5, hay que priorizar el transporte masivo y mejorarlo. Ampliar los horarios escalonados, la aplicación de placas pares impares, las cargas y descargas de nocturnidad en los centros comerciales
y la mejor aplicación para el respeto del reglamento de tránsito. Planificación estratégica, visión de país, es lo que se necesita, y personas expertas en la materia para poder impulsar estas políticas. Y ganas de implementar. Sí, claro, estas medidas pueden funcionar, pero pueden funcionar porque es aplicación de la ley, pero a muy corto plazo. Pero en realidad el desorden y la policía de tránsito, también el BMT, no tiene la capacidad para mantenerlas en el tiempo y en el espacio. Y es ahí donde está el detalle de lo que pueda venir después de que esta etapa pueda finalizar, aunque dicen ellos que pues, van a ser implacables con la ley. ¿Qué les parece? No, estoy totalmente de acuerdo. Es necesario pensar en esa sostenibilidad, que es lo que el gobierno realmente puede mantener en el mediano y largo plazo, y pensar en medidas adicionales. Estas medidas del cumplimiento de la ley, si bien van a abonar de una manera positiva a la solución de los problemas, no son suficientes y es necesario mejorar. Definitivamente. Gracias, Saúl Antonio Castelar, ingeniero especialista en vías y en tránsito. Agradezco mucho su presencia esta mañana. Muy acertadas, por supuesto, y le extiendo la invitación para que sigamos hablando, haciendo país en materia de planificación, de desarrollo territorial de la ciudad, de las grandes urbes del país. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Cuando quieran, estamos a la orden. Muy bien. Eduardo Martel, experto en temas de transporte también. A la orden, gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, con nosotros también Miguel Castañeda, presidente de la Unión de Empresas y Transur, sí pago. Gracias, Miguel. No, gracias por haber discutido un tema importante acá con los panelistas. En definitivo, creo que todos podemos abonar a la construcción de un mejor país. Claro está, desde nuestras posibilidades. Y por favor, no le mienten la madre cuando vayan en el tráfico a la demás gente. Y por supuesto, respetemos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y tenemos que tener una gran dosis de tolerancia. Sabemos que la ciudad está convulsionada. Tengamos paciencia, por favor. Respetemos al prójimo. Veamos al prójimo como que fuéramos nosotros mismos, y eso va a ir contribuyendo a cambiar más. Mañana tenemos un debate amplio también. Está con nosotros el ex fiscal general de la República, Félix Garrixafi. Está con nosotros el licenciado Julio Valdivieso, y también se une a ese panel de discusión que vamos a tener mañana el señor Martel, Juan José Martel. Con ellos tres estamos mañana, seguimos trabajando y avanzando en la semana. Por hoy no hay tiempo para más, siempre como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.